Entramos a la palabra de Dios y vamos a seguir en esta serie de Amós, un libro confrontativo, un libro no tan fácil, hermanos. Si he de ser honesto con ustedes, como trato de ser siempre, hay algunas cosas que sí me reservo, pero le decía a mi esposa, este pasaje de Amós, capítulo 4, versículos 1 al 5, se me hace tan difícil. No sé qué voy a decir, no sé qué voy a predicar. Pero cuando uno empieza a ver las escrituras y empieza a meterse en ellas y a ver cómo el contexto del histórico, el contexto bíblico va informando el mismo texto, a veces contextos culturales, contexto literario, pues uno se va metiendo en la palabra y el Señor nos va informando y nos va llenando de esta palabra, hermanos. Y en este día yo quisiera compartir con ustedes este mensaje titulado La despreciable autoadoración del pueblo. La despreciable autoadoración del pueblo. Vamos a ir a través de los primeros 5 versículos de Amós, capítulo 4. En el versículo 1 vamos a encontrar nuestro primer punto, y ese va a ser una maldad insaciable. Vamos a ver una maldad que no se sacia de algunas personas que hablan las escrituras. Vamos a verlo en el segundo punto, los versículos 2 y 3, como una advertencia de juicio, una advertencia de juicio. Y vamos a terminar con los versículos 4 al 5, viendo una adoración despreciable y proclamada. Una adoración despreciable y proclamada. Pero hermanos, hemos alabado al Señor en canto. Yo le voy a pedir ahora que me ayude a orar para que el Señor hable en nuestras vidas, hermanos. Si el Señor no ministra en nuestras vidas, hemos llegado a perder el tiempo. Si el Señor nos confronta con su palabra, hemos venido aquí a perder el tiempo. Amado Dios, estamos delante de ti. Estamos delante de ti, Señor, con corazones deseosos. Y si por aquí habrá, Señor, alguna persona o escuchando en línea, Señor, que no tenga ese corazón dispuesto, deseoso de escuchar tu palabra, yo te pido que tú trabajes en ese corazón. Señor, mueve nuestras mentes, estimúlalas a pensar, a meditar en tu palabra. Señor, mueve nuestras vidas a poder comprender lo que tu escritura nos quiere decir. Lo que le dijo al pueblo del tiempo de Amós, y en aplicación lo que debemos de agarrar nosotros para aplicarlo en nuestras vidas, Señor. Señor, tú mereces adoración. Tú mereces adoración, Señor, pero esa adoración, como suele ser con muchas otras cosas que la humanidad ha tocado, esa adoración a veces ha sido pervertida, ha sido desviada tras cosas y personas que no son tú, Señor. Y te pido, Padre, que tú obres en nuestras vidas y que confrontes, que nos traigas convicción, pero que también nos des ánimo, nos exhortes, nos alientes, Señor, a seguir en este camino al que tú nos has llamado, Padre, para honrarte y glorificarte con todo el corazón. Hazlo, Señor, para el bien de tu iglesia y para la gloria de tu Hijo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En esta vida, hermanos, existe esa palabra que se llama el colmo o colmo. Hay colmos que nosotros podemos ver y experimentar. ¿Y qué es un colmo? El colmo es algo que ha llegado a su límite, que ha llegado a la intensidad máxima, a niveles excesivos, niveles intolerables. Eso es lo que se refiere con esa palabra de colmos. Hoy en día, hermanos, cuando yo estaba pequeño, me recuerdo cuando yo estaba pequeño que escuchaba algunas bromas que mi papá escuchaba en la televisión de colmos, porque hay colmos que se han tomado como bromas. Yo no entendía esos colmos que salían en la televisión, pero hay colmos que se han tomado en forma de bromas. Por ejemplo, alguna persona pudiera preguntar, ¿cuál es el colmo de un constructor? Y la respuesta sería llamarse Armando Torres.
Otra persona preguntaría, ¿cuál es el colmo de la bella durmiente? Y la persona podría responder, no oír el despertador. Pero hay colmos, hermanos, que son absurdos, colmos que son inaceptables. Por ejemplo, cuando los políticos de repente suben su salario y el país está pasando por una crisis económica, uno diría como ciudadano, eso ya es el colmo, que estos políticos se suban el sueldo cuando hay una crisis económica. En nuestro contexto, hermanos, la nación de Israel estaba pasando por una vida que había colmado a Dios. La nación de Israel, después de la división del reino, hermanos, estaba viviendo un momento de bonanza, un momento de felicidad, un ambiente bueno económico, un ambiente militar y político pacífico. Estaba en su apogeo, hermanos. Jeroboam, el rey Jeroboam II, había vencido militarmente a los enemigos. Y eso trajo riqueza al país. Había paz en el reino. Pero algo, hermanos, se escondía detrás de esa belleza humana. Los palacios de marfil y las casas de invierno y las casas de verano, detrás de las mesas adornadas con los manjares más apetitivos y llamativos. Detrás de todo eso, Dios estaba harto. El pecado del pueblo lo había colmado y habían llegado a su intensidad más grande. Leamos, hermanos, cómo pasa esto, cómo podemos entender esto con el versículo 1 y ver ese primer punto, una maldad insaciable. Recordemos que este pasaje que estamos leyendo es un pasaje que está compuesto de poesía, por eso usted mira las estrofas así en su Biblia. Amós capítulo 4, versículo 1 dice la palabra: oigan esta palabra, vacas de Basán, ustedes que están en el monte de Samaria, que oprimen a los pobres, quebrantan a los menesterosos y dicen a sus maridos: traigan ahora para que bebamos. El capítulo comienza como los capítulos 3 y 5 comienzan, con esa palabra oigan, llama la atención, dice pongan atención. En este caso Dios llama la atención, pero menciona algo que no podemos comprender así tan fácilmente. Dice vacas. ¿Por qué vacas? Llama la atención a las vacas, y unas vacas de Basán. Unas vacas de Basán que, aunque son de Basán, están en Samaria. Esto parece como que si fuera un enigma, algo que tenemos que descubrir. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? ¿Por qué se refiere a vacas de Basán que están en Samaria? Hermanos, si hemos de estudiar, la región de Basán era una región que era muy fructífera. Estaba situada al este del río del Jordán, en el reino del norte. Esta región era famosa por su fertilidad, sus pastizales, árboles, robles frondosos y majestuosos. Esta región, hermanos, era perfecta para la crianza del ganado, y se criaba mucho ganado en esos lugares. La Biblia asocia a Basán con abundancia y fuerza. Incluso Moisés, cuando relata cómo Dios proveyó lo que proveyó para el pueblo, dice, les proveyó de lo mejor. Y vemos esto en Deuteronomio 32, versículo 14, donde dice: cuajada de vacas y leche de ovejas, con grasa de corderos y carneros de raza de Basán, y machos cabríos, con lo mejor del trigo, de la sangre de uvas bebiste vino. Ahí está mencionado esa región de Basán, donde había mucha plenitud. Era una región fructífera. También el salmista en el capítulo 22 menciona a seres imponentes, usando la figura de esos toros que habían en Basán, los toros de Basán. Salmos 22, 12 dice: muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado. En este lugar de Basán habían reses, habían vacas, habían toros frondosos, fuertes.
Las vacas, hermanos, que el texto menciona, no eran vacas débiles. No eran vacas esas que uno a veces mira y uno le da tristeza cuando se notan las costillas. Vacas que ya están deshidratadas, que están por morir porque no tienen el alimento adecuado. Esas no eran estas vacas. Estas vacas que se mencionan en este texto no eran débiles, eran vacas bien nutridas, vacas gordas. Estaban bien llenas, hermanos. Eran como las vacas de Basán, pero estaban en Samaria. Estas eran mujeres de Samaria, que son comparadas a vacas bien alimentadas. ¿Por qué decimos que son mujeres? Porque el texto mismo nos dice, y dicen a sus maridos, son mujeres, y dicen a sus maridos, traigan ahora para que bebamos. Esos eran mujeres de Samaria, hermanos. Samaria estaba al oeste del río Jordán, y esto que estaban en Samaria es significativo. Samaria, hermanos, para el reino del norte era el centro político, administrativo, el centro administrativo del reino del norte. Allí estaba el poder del reino. Esas eran mujeres que tenían poder, y este poder lo habían usado para hartarse. Pero no tenían llene estas vacas, estas mujeres. Eran insaciables, pues pedían más y más de beber. Pero ¿de qué se llenaban estas vacas de Basán? O más bien estas mujeres de Samaria. Estas mujeres, hermanos, estaban llenas y no se saciaban de oprimir a los pobres, de quebrantar al menesteroso. El poder les había llevado a llenarse sin saciarse de lo que Dios detestaba. ¿Cómo sabemos que Dios detestaba estas cosas? Deuteronomio 15, versículos 7 al 8 nos dice así: si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano, y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. Al pobre el Señor manda a tener cuidado de él. Esto era algo que el Señor mandaba, de cuidar al que estaba en necesidad. Éxodo 22, versículo 25 nos dice que no debían de prestarle al pobre cobrándole interés. Al pobre no se le cobraba interés. Esa era la ley de Dios que fue dada a través de Moisés. Incluso Proverbios 14:31 dice: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor. Y el 19:17 dice: el que se apiada del pobre presta al Señor. Cuando los israelitas, y en este contexto específico, estas mujeres que reinaban o que tenían este poder porque estaban en ese centro administrativo y político de Samaria, y con ese mismo poder oprimían al pobre, se aprovechaban del menesteroso, ellos habían olvidado lo que las escrituras decían. Deuteronomio ya estaba disponible para ellos. Proverbios ya era un pasaje disponible para que ellas pudieran leer. Obviamente Éxodo también ya estaba disponible para ellos. Es clara la orden de Dios de cuidar y de ver por el pobre y el menesteroso. Pero estas mujeres se habían hartado insaciablemente de oprimir al pobre y al menesteroso. Las mujeres pecadoras de Samaria no se saciaban, pero todo el pueblo, hermanos, estaba igual. No solamente eran las mujeres, aquí obviamente el pueblo, o la parte específica del pueblo a la que es abordada son esas mujeres, pero todo el pueblo estaba así. Y Dios no se agrada, hermanos, con el abuso del pobre. Más bien, Él estaba airado por esto. El furor de Dios llega cuando la maldad del hombre es insaciable, como estas mujeres. Hermanos, el corazón del hombre sin Dios es un corazón
que se dirige continuamente hacia el mal. Continuamente. Si no hay arrepentimiento, hermanos, en el hombre que se dirige continuamente hacia el mal, aquel hombre que no ha sido redimido por la sangre del Señor Jesucristo, no habrá escapatoria del juicio divino para estas personas. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, aunque hemos sido redimidos por el poder del Espíritu Santo a través de ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, necesitamos ayuda del Espíritu de Dios para analizar nuestros corazones. Porque si examinamos nuestras vidas, en nuestras vidas hay maldad. En nuestra vida hay pecado. Y hay de aquel que tiene un apetito por esa maldad. Hay de aquel que tiene ese apetito de estar comiendo maldad, de estar ejerciendo maldad insaciable, porque el furor de Dios caerá sobre esa persona. Veamos la segunda parte del mensaje, una advertencia de juicio. Amós capítulo 4 versículos 2 y 3. Hermanos, esta advertencia, ¿se recuerda? La semana pasada dijimos, qué misericordioso es Dios. Qué bondadoso, que a pesar de que habla de cosas de ira, cosas de juicio, de castigo, Él advierte antes. Él da el anuncio para que el pueblo se arrepienta. Dice el versículo 2, el Señor Dios ha jurado por su santidad. Vendrán días sobre ustedes en que las llevarán con garfios y a su remanente con anzuelos. Saldrán por las brechas una tras otra y serán expulsadas al Armón, declara el Señor. Hermanos, el Señor hace algo aquí terrible. Él jura y jura por su santidad. Él está diciendo básicamente, así como yo soy santo. Sabemos que Dios es santo, ¿verdad, hermanos? Y Él dice, así como yo soy santo, así juro que esto que estoy por decirles va a pasar. El Señor jura por lo más puro que es su santidad. Hermano, me recuerda esto al pasaje de Hebreos capítulo 6 versículo 13, donde dice que Dios hace juramento por sí mismo porque no había alguien más grande que Él por quien jurar. Él hace este juramento a ese patriarca de Abraham cuando se le promete que le daría una descendencia. En Génesis 15 vemos ese pacto que Dios hace por Abraham, con Abraham. Si usted lee el capítulo 15 de Génesis, usted va a ver cómo Dios le dice a Abraham que le trajera 3 animales. Y de esos 3 animales no se le dice qué hiciera con ellos, simplemente que los trajera. Pero Abraham ya sabía qué hacer con esos animales. En el tiempo de Abraham se usaban esos animales y se cortaban a la mitad. Se cortaban a la mitad y se ponía un pedazo juntamente con otro, pero con una abertura en medio. Y ese pacto que se hacía en aquel tiempo de Abraham, hermanos, era un pacto de muerte. Un pacto en el que la persona que pactaba con la otra pasaba por en medio de esos cuerpos, de esos animales divididos. Y decía, yo hago un pacto contigo el día de hoy que si yo no cumplo este pacto contigo, me pase a mí lo que le ha pasado a estos animales y ser despedazado. En ese capítulo 15 vemos cómo Abraham recibe este pacto de parte de Dios. Dios le dice, tráeme esos animales. Abraham los corta a la mitad y Dios mismo es el que pasa por en medio, haciendo el pacto con Abraham. Aquí está diciendo el Señor en Amós, Él está jurando por su santidad. Y dice, llegarán días en que ustedes, mujeres, serán llevadas con garfios y sus hijos con anzuelos. Hermanos, ese anzuelo, no sé quién de aquí, o sí sé quién de aquí le gusta pescar. Y sabemos, hermanos, que cuando el pez muerde el anzuelo difícilmente se
escapa de ese anzuelo. Primero Dios compara a estas mujeres y usa esa comparación de vacas de Basán. Pero ahora está usando esta comparación de peces que muerden el anzuelo, que no se pueden escapar. Hermanos, Israel años después fue conquistada por los asirios. El reino del norte fue conquistada por los asirios, y estos asirios, hermanos, eran bárbaros, eran crueles, eran malvados. Trataban a los que conquistaban con extrema crueldad. Ellos usaban del terror psicológico. Implementaban, hermanos, deportaciones masivas y ejercían castigos ejemplos para suprimir la rebelión. Decapitaban a sus conquistados. Mutilaban a aquellos que conquistaban. Incluso hacían desollamientos vivos. No sé si sabe lo que es desollamiento. Cuando le quitaban la piel a las personas estando aún vivos. Esos eran los asirios. Esos eran los asirios. Ellos hacían collares de las cabezas decapitadas para desmoralizar a sus capturados. Ellos torturaban a sus conquistados enganchándolos con garfios de la nariz o de los labios. Como bestias salvajes, hermanos, humillaban a sus enemigos forzándolos al exilio. Esos eran los asirios. Y el Señor le dice, vendrá el día cuando ustedes... Y llegó el día, hermanos, cuando llegó el pueblo asirio, el ejército asirio, y de esta misma manera como trataban a todos los conquistados, así trataron al pueblo de Israel. Dígame, hermanos, que el Señor no es misericordioso. Dígame que el Señor no quiere que su pueblo no sufra, que le advierte con anticipación. Te pasará esto, si no te arrepientes te va a pasar esto, si sigues en el camino donde vas te va a pasar esto. Segunda de Crónicas relata, hermanos, este suceso. Capítulo 33 versículo 11 dice: por eso el Señor hizo venir contra ellos a los capitanes del ejército del rey de Asiria, que capturaron a Manasés con garfios. Lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Dios les dice: saldrán por las brechas y serán expulsadas al Armón. Así declara el Señor, dice este pasaje. No sabemos dónde se encontraba la tierra de Armón. No hay claridad sobre eso. Pero si hemos de ser honestos, no importa dónde se encontraba. No era Israel. Ellas serían expulsadas, saldrían por las brechas dolorosamente al destierro, hermanos. Ellos vivían en el momento mejor después del reino dividido. Había plenitud, había paz, el rey había conquistado a sus enemigos, todo estaba tranquilo, pero ellos estaban pecando. No supieron aprovechar esos momentos de paz. Se fueron tras adoración a ídolos y a hacer un montón de cosas que ofendían a Dios. Y ahora el Señor les dice: saldrán de Israel, se los llevarán al Armón, al destierro. Esto es una mala noticia para cualquier israelita, hermanos. Incluso cuando vemos al Señor Jesús hablando sobre el hijo pródigo, donde dice que le pidió a su padre todo lo que era para él, lo que le correspondía. Y dice que se fue a una tierra lejana. El que estaba escuchando en ese momento a Jesús dar esa historia de ese hijo pródigo, ha de haber dicho: mala noticia. Estar fuera de la tierra que fluye leche y miel, aquella tierra que Dios les había dado a ellos. No, este hijo se fue a una tierra lejana, y a una tierra lejana los llevaría a este pueblo en el tiempo de Amós, porque estaban ofendiendo a Dios y no se arrepentían. Tenían una maldad insaciable. Hermanos, el furor de Dios se revela ante la maldad del hombre, y Él advierte castigo venidero.
Con Israel Dios había jurado el castigo y lo había hecho por su santidad. Así como yo soy santo, así pasará. Por eso, hermanos, en aplicación nosotros debemos recordar el que seamos hijos de Dios. Si en verdad somos hijos de Dios, aún así seguimos batallando con el pecado. Antes, cuando no éramos hijos de Dios, no batallábamos en contra del pecado. Antes disfrutábamos el pecado. Le dábamos la bienvenida al pecado. Pensábamos, ¿cuándo será el próximo momento en que pueda disfrutar el pecado? Pero ahora que somos hijos de Dios, batallamos en contra del pecado. Y nos haría bien, hermanos, batallar contra el pecado todos los días. Hacer morir el pecado que está en nosotros, porque el que seamos hijos de Dios no nos exime de maldad, de pecar, y tampoco nos exime de que el Señor nos discipline, porque Él nos ama, porque Él quiere corregir nuestro camino. Hermanos, no sé si usted sabía, pero todos los domingos y los jueves cuando usted llega a este lugar, usted está recibiendo consejería. ¿Sabía usted eso? Esta es consejería. Es una consejería preventiva. Es el tipo de consejería que nos gusta a los pastores. Esa consejería preventiva para prevenirnos poder caer en otras cosas que después tienen que llamarnos y decir, necesito consejería. Porque ya ha pasado cosas y han caído en pecado. Y ahora tenemos que hacer consejería correctiva. Hermanos, el Señor está previniéndonos en esta mañana porque el Señor nos ama, porque el Señor quiere evitarnos el dolor. Miremos el último punto del mensaje. Una adoración despreciable y proclamada. Versículos 4 y 5 dicen así: entren en Betel y pequen. Multipliquen en Gilgal las transgresiones, traigan sus sacrificios cada mañana, sus diezmos cada 3 días. Ofrezcan también pan leudado en ofrenda de gratitud y proclamen ofrendas voluntarias, denlas a conocer, puesto que así les place, israelitas, declara el Señor Dios. Dios ahora menciona a Betel y a Gilgal. Y esto es significativo, hermanos. Por eso tenemos que estudiar y meternos más a profundidad. ¿Por qué es que Dios menciona Betel y Gilgal, hermanos? Betel y Gilgal eran lugares en el reino del norte. Y no eran cualquier lugar, eran centros de adoración en el reino del norte. Betel significaba casa de Dios. Casa de Dios. Fue así como se le puso en ese momento cuando Jacob transitaba por aquel lugar y él tuvo un encuentro con Dios a través de un sueño. Se le llamó a ese lugar Betel. Pero, hermanos, el primer rey Jeroboam I, había establecido la adoración en este lugar a un becerro de oro. Así como en Éxodo 32. Como el pueblo, hermanos, cuando subió Moisés al monte a recibir la ley, de repente Dios le dice: tienes que bajar, Moisés, porque el pueblo se ha corrompido, se ha hecho un becerro, un ídolo de fundición, y tienes que bajar. Y de repente Dios le dice: voy a destruir este pueblo y haré de ti una gran nación. Pero es en ese momento cuando Moisés intercede por el pueblo y le dice: no, Señor, ¿qué van a decir los pueblos? Que tú sacaste al pueblo con engaño, que lo sacaste para que murieran en el desierto. Y Dios tiene misericordia en ese momento del pueblo, pero también ejerce juicio sobre una gran porción del pueblo que adoraba a este becerro de oro. Amós llamó a este lugar de Betel un lugar de transgresión que sería reducido a nada. Usted puede ver eso en Amós capítulo 5. Ese era Betel, hermanos, un lugar, un centro de adoración a un becerro de oro. Gilgal, hermanos,
por el otro lado. Fue el primer lugar en donde Israel acampó cuando cruzó el Jordán, el río Jordán. Aquí en este lugar de Gilgal es donde se levantaron 12 piedras para conmemorar el cruce, esa llegada a la tierra prometida en bien de parte, como una bendición de parte de Dios. Pero este lugar se había convertido en un lugar de rituales o idolatría. Esos lugares habían comenzado como casa de Dios y como un lugar de agradecimiento a Dios por el bien recibido. Pero el pueblo de Israel había convertido esos lugares en basureros de idolatría. Eso es lo que hace la humanidad, hermanos. Él agarra lo que Dios diseña y lo tuerce. Lo tuerce de tal manera, hermanos, que corrompe todo lo que el hombre toca, lo corrompe. La adoración que Dios había mandado a su pueblo, ellos la habían hecho despreciable a sus ojos. Ahora Dios les dice, vayan a Betel, vayan a Gilgal, sigan pecando, multipliquen sus transgresiones. Y pareciera como que aquí se está repitiendo, pecar y transgredir. No es lo mismo, hermanos. Toda transgresión es pecado, pero no todo pecado es transgresión. La transgresión es algo más profundo. El pecado, hermanos, es simplemente errar el blanco, es no cumplir en general la ley de Dios. Pero la transgresión, hermanos, significa una rebelión activa. Una rebelión activa. Es como que usted va manejando y de repente no se da cuenta que usted infringe la ley. Llega el policía, le da su boleta para que pague la multa. Y usted le dice al policía, es que yo no sabía. Bueno, el policía le va a decir, el que no sepas, el que ignoras la ley, no te exime de tener que cumplir la ley. Pero otra cosa es que usted sabe que va tarde y usted ya ve la luz roja que se puso, pero usted, a pesar de saber y ver la luz roja, usted se pasa al alto. Eso es transgredir. Esa es una transgresión, una rebelión activa. En esa situación se encontraba el pueblo. Dios sabía la fidelidad del pueblo, pero no fidelidad para Él. La fidelidad del pueblo para hacer mal. Ellos sacrificaban cada mañana, dice el texto. Diezmaban cada 3 días. Ofrendaban de gratitud, hacían ofrendas voluntarias. Eran dedicados, eran fieles en este tipo de adoración. Pero eran infieles a Dios. Porque la adoración que ejercían era una adoración adulterada, corrompida, sucia, malvada, que Dios no aceptaba. Eran fieles. Hermanos, si en la iglesia fuera así, siempre hubiera suficiente para suplir las necesidades. No había cambiado nada, hermanos, desde Génesis capítulo 6, versículo 5, cuando el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal, dice la palabra. No había cambiado nada. Ellos diezmaban, sacrificaban, traían ofrendas. Todo era en teoría correcto, hermanos. En teoría todo era lo que debían de hacer, pero era el lugar equivocado donde iban a adorar. Y sus ofrendas, dice aquí, eran de pan leudado, dice el versículo 5. Si usted sabe, hermanos, en las escrituras, el pan leudado es significativo de pecado. Ellos ofrecían pecado. Pablo llama al pueblo en el Nuevo Testamento, a la iglesia, nos llama a recordar siempre el sacrificio de Cristo y a eliminar la vieja levadura, a eliminar el pecado de nuestras vidas.
Hermanos, la adoración de las mujeres de Israel y de todo el pueblo, por decirlo así, era constante, era fiel cada mañana, era dedicada, sus diezmos cada 3 días, pero una adoración pervertida porque era en el lugar equivocado y dirigida a ídolos y no a Dios. Era adoración despreciable. Y él dice, denlas a conocer, porque así les place a ustedes. Denlas a conocer. Hermanos, ¿qué está diciendo aquí? Ellos proclamaban esta adoración. Ellos las daban a conocer. Mírennos a nosotras. Mírenos cómo nosotros traemos diezmos, traemos sacrificios, ofrendas voluntarias. Mírenos a nosotros. Esto se había convertido, ponga atención, hermano, en una autoadoración. Ellos ya no estaban adorando a Dios. Ellos estaban adorando a sí mismas porque proclamaban esta adoración. La adoración no era para nadie más, sino para ellas mismas. Hermanos, la verdadera adoración se hace con un corazón en el lugar correcto delante del único que ha de ser adorado. Así como la maldad insaciable recibe juicio de Dios, la autoadoración del hombre también enciende su furor. Dios estaba identificando la perversión de su adoración falsa. Y hermanos, la condición, la razón y el objetivo de nuestra adoración es de suma importancia. ¿Cómo venimos a Dios? ¿Cuál es el estado de nuestro corazón cuando venimos a Él? ¿Cuál es la condición? Esta es una pregunta para todos nosotros. Una pregunta que yo ya me hice en mi oficina estudiando este pasaje. ¿Cuál es la condición de mi adoración? ¿Cuál es la condición de nuestra adoración? ¿Por qué adoramos, hermanos? ¿A quién estamos adorando? En la conferencia el sábado pasado, el pastor David Ormachea decía que el problema que tenemos nosotros es de que tenemos más temor al pastor que a Dios. Y el tenerle más temor al pastor que a Dios influye en situaciones difíciles en muchos ámbitos de nuestras vidas. No solamente en nuestros matrimonios, que era el contexto dentro del cual él lo decía, pero influye en problemas en todas las esferas de nuestras vidas. No tenerle temor a Dios. El hacer las cosas por el qué dirán. ¿Cómo me voy a ver? ¿Cómo me va a percibir a mí las personas? Nos empezamos, hermanos, a autoadorarnos a nosotros, porque nuestra imagen viene a ser más importante que la imagen de Dios. ¿Cuál es la condición de nuestra adoración? Las respuestas, hermanos, a estas preguntas que he hecho hacen la diferencia entre una adoración adecuada y que Dios acepta y otra adoración que es despreciable ante los ojos de Dios. Fuimos creados para la alabanza de Dios, hermanos, para adorarle a Él. Y adorar a Él, hermanos, es ser obediente a Él. Hechos 17 dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar a arrepentirse, a obedecerle a Él. Pero solo Dios debe de ser adorado. Sin embargo, nosotros nos hemos colocado en el lugar de Dios. Nosotros nos hemos colocado en el lugar de Dios cuando nos importa más lo que la gente piense de nosotros que obedecer a Dios. Ese era el problema, hermanos. Ese era el problema que tuvo el rey David, el cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios. Cuando él cometió el pecado, él tuvo la oportunidad de arrepentirse. Porque él pecó, hermanos, desde antes de haberse acostado con esa mujer. En su corazón entró el pecado.
Y cuando preguntó quién es esa mujer, se le dijo: esa es esposa de uno de tus valientes. Es la hija de uno de tus valientes. Uno no entiende así. Si uno ve nada más los nombres que se le dan a David, cuando él hace la pregunta, uno dice: pues era hija de tal y esposa de fulano. Pero si uno examina, esos eran los valientes de David, aquellos que eran fieles a David, aquellos que daban la vida por David. Y le preguntan, él pregunta: ¿quién es esa mujer? Y esa era oportunidad para que David dijera: no, yo voy a honrar a aquellos valientes, a aquellos que son fieles a mí. Yo quiero ser fieles a ellos. Pero él no. Él se desliza en el pecado. Y por el qué dirán, cuando se le dice que ella había quedado encinta, embarazada, por el qué dirán, manda a traer al esposo. Emborracha al esposo: esposo, vete a dormir con tu esposa, para tratar de cubrir el pecado. El cantor de Israel, hermanos, ¿qué nos hace pensar que nosotros no podemos caer en algo peor que eso? Se le dio aviso a David, pero David siguió, persistió en su camino. Y en el momento cuando se da cuenta de que Urías Eteo, el esposo, era un hombre de integridad, que no se va a su casa, después de haberlo intentado 2 veces, David manda una carta sentenciándolo a morir a Urías Eteo, y lo manda en manos del mismo Urías al general en la batalla, y le dice: llévaselo al general. Y en esa carta decía: ponme a Urías en el centro, en el lugar más fuerte de la batalla, para que muera. Porque él quería cuidar la percepción de las personas hacia su persona. Él quería cuidar que no hablaran de él. Él quería cuidar más su vida, su imagen, que la imagen de Dios mismo. ¿A quién estamos adorando nosotros? El adorar, les recuerdo, hermanos, es obediencia a Dios. Estamos obedeciendo. ¿Qué adoramos? Mateo 6, hermanos, nos dice cómo los fariseos oraban de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, porque ellos querían verse bien. ¿Qué importa lo que la gente cree de ti cuando Dios sabe quién tú eres? ¿Qué importa, hermano o amigo? ¿Qué importa? Jesús usó a los religiosos como ejemplo de observar lo que dicen, pero no hacer lo que ellos hacían. Mateo 23, versículos 5 al 7 dice: sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues agrandan sus filacterías y alargan los adornos de sus mantos. Aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas, y ser llamados por los hombres rabí. Esos eran los religiosos. ¿Usted cree que el día de hoy en este lugar o en otros lugares no hay religiosos? Y si no lo hay, cuidado, porque podemos convertirnos en religiosos, en hacer las cosas solamente para que nos vean, para que nos alaben, nos adulen a nosotros. Y en vez de recibir nosotros adulación, Dios debe de recibir adoración. Cuando usted se pregunta ¿qué es esto de filacterías? Agranan sus filacterías. Las filacterías, hermanos, eran unas cajitas de cuero. Y dentro de estas cajitas de cuero habían pergaminos con pasajes del Pentateuco, pedazos del Pentateuco escrito dentro de esas cajitas. Y ellos usaban 2 cajitas, agarraban una cajita y se la amarraban al brazo izquierdo, porque el brazo izquierdo estaba cerquita del corazón. Y agarraban una segunda cajita y se la colgaban aquí en la frente.
Habían tomado literalmente la orden de Dios en la que Él decía que debían de grabarse esta ley en sus corazones y debería ser el frontal delante de sus ojos. Lo habían tomado literalmente, pero no la obedecían. Eso era lo que eran las filacterías. Y cuando habla de adornos, otras versiones dice esos flecos. Son cosas que Dios había mandado. Usted puede leer Deuteronomio 6 y 22 y encontrar los flecos, encontrar las filacterías dentro de esa, o lo que ellos interpretaron como filacterías dentro de esos pasajes. Esos flecos, hermanos, eran adornos en las 4 esquinas de sus vestimentas. Pero ellos agrandaban, alargaban exageradamente esos adornos para que la gente dijera, wow. Wow. De nuevo, ¿de qué sirve cómo la gente nos percibe cuando Dios conoce lo más profundo de nuestros corazones? Y Jesús le dice a estos hipócritas, fariseos y escribas religiosos, en Mateo 23, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley. Y Él les dice cuáles son esos: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que debían haber hecho sin descuidar aquellas. ¿Por qué servimos nosotros aquí en Refugio? ¿Por qué es que yo predico aquí? ¿Para qué lo hago? ¿Para que me miren a mí? ¿Para que digan, parece que va mejorando un poquito en su mensaje? ¿Para qué? ¿Por qué estoy aquí? Yo tengo que hacerme esa pregunta también, hermanos. ¿Por qué estamos sirviendo dentro de este lugar? ¿Por qué adoramos? ¿Para qué adoramos? ¿A quién estamos adorando? ¿Se ha convertido nuestra adoración en autoadoración? Hemos incurrido en rebeldía intencional grave delante de Dios. Jesús es nuestro ejemplo, hermanos. La vida de Jesús nos mostró lo que es la verdadera adoración. Jesús adoró a su Padre obedeciéndole perfectamente, hermanos. Esa es nuestra meta. Él es nuestro ejemplo. Nosotros no podemos hacerlo perfectamente como lo hizo Jesús, pero debemos ir incrementando en nuestra obediencia para adorarle al Señor mejor cada vez. Jesús enseñó con su ejemplo que solo a Dios se le debía de alabar. Él enseñó eso y lo vivió. Con nadie más lo hizo. Dice Lucas 10:21, en aquella misma hora Jesús se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Ese es nuestro ejemplo a seguir. Te voy a invitar a que cierres tus ojos, que inclines tu rostro. Si tú eres un cristiano, si tú eres un hijo de Dios, hoy es día que comencemos a cuestionarnos a nosotros mismos en quién está centrada nuestra adoración. ¿A quién adoramos? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuáles son las motivaciones detrás de lo que hacemos? ¿En quién se centra la adoración? ¿En nosotros? ¿En algo más? ¿En alguien más? ¿O está nuestra adoración centrada en Dios? Puede que aquí delante de las personas tú parezcas el hombre más bueno, más piadoso. Aquel que aparenta ser como que, wow, de verdad este hombre o esta mujer de verdad leen la Biblia y de verdad están siendo transformados por Dios.
Pero detrás de puertas cerradas, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú cuando las puertas se cierran? Cuando estás tú solo en tu casa. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos? Eso es lo que más importa. ¿De qué sirve que nos tengan como hombres o mujeres piadosos o piadosas si nuestra vida está corrompida hasta los tuétanos? ¿De qué sirve que nosotros seamos como sepulcros blanqueados? Una comparación que hizo Jesús para sus contrincantes, los religiosos. Por fuera limpios, el césped bien cortadito, sin hojas, la lápida brillando, pero por dentro está todo podrido. El Señor desea una iglesia que es santa. El Señor vuelve y va a regresar por un pueblo santo. ¿Estarás tú dentro de ese número? ¿O solamente piensas que estás y no lo estás? Es el día de hoy que vengamos delante de Dios arrepentidos y pidiéndole perdón. Porque si hemos de ser sinceros, hermanos, todos en algún momento de nuestras vidas hemos caído en autoadoración. Amigo que estás aquí o que me escuchas en línea, la maldad del hombre siempre recibirá juicio de Dios. Si no hay arrepentimiento, si no vienes en fe en Jesús, tú no escaparás. Llegará el día, dice el Señor, así como le advirtió a este pueblo en el tiempo de Amós, llegaría el día. Para ti también llegará el día si no te arrepientes. Y cuando ese día llegue, ya no habrá escapatoria. Ya no habrá una segunda oportunidad. Hoy es el día. No endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Pídele a Dios arrepentimiento. Pídele fe, que te conceda fe en su Hijo Jesús para salvación de tu alma. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. ¿Qué importa lo que la gente piense de nosotros? Tú conoces, Señor, nuestros corazones. Sabes, Señor, lo que debe de ser corregido en nuestras vidas. Danos el deseo, Señor, de obedecerte cada día. Que nuestra adoración sea una adoración aceptable delante de ti. Una adoración de la cual tú te agrades. Ayúdanos, Señor, a no quitarte a ti y ponernos en un altar nosotros mismos. E incurrir en ese mismo pecado, Señor, que el pueblo de Israel tantas veces cayó. Ayúdanos, Señor, a honrarte, Padre. Ciertamente nuestro caminar está muy lejos de ser perfecto.
pero con tu ayuda mejorará cada día. Con tu ayuda podremos acercarnos más a ti cada día, Señor. Te pedimos de tu ayuda, tu Espíritu Santo nos guíe, nos dé las fuerzas, nos dé la sabiduría para poder honrarte a ti, adorarte a ti. No con una autoadoración despreciable, sino con una adoración a ti, agradable a ti. Gracias te damos, Señor, por el consejo de tu palabra, y te pedimos que ahora, Señor, tú nos ayudes a poner esta palabra por obra. Para tu gloria, para tu honra lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.